Chicos, buen día, bienvenidos a su clase del miércoles de inglés 4. Yo soy el teacher Aarón y es un placer para mí estar trabajando con ustedes, aunque sea a distancia, pero al fin y al cabo trabajando juntos. El día de hoy, como pueden ver en el título, nos toca revisar la revisión. Vamos a trabajar la revisión del Students Book, únicamente del Students Book, y vamos a dejar pendiente la del Workbook para la siguiente, clase. El día de hoy vamos a trabajar lee y completa, buscando dónde pone mi cabeza, será que aquí, ahí. Lee y completa con las palabras del recuadro. Las palabras son champion, sticks, race, easy, best, net, difficult, pets y rackets. Raquetas. I enjoy cycling because it's fun. Me gusta, yo disfruto andar en bicicleta porque es y divertido. ¿Cuál será la respuesta? 2. Faith doesn't like ice hockey because it's... A Faith no le gusta el hockey sobre hielo porque es... John can throw the javelin the farthest of all. He is the javelin. Número 4. You is the high jumper in our school. You es la saltadora de altura en nuestra escuela. 5. This is the easiest of all. Este es el de todo, el más fácil de qué. O esta es la más fácil que. Número 6. You play ping pong on the table with a. Tú juegas ping pong sobre una mesa con una. You need to play tennis. Tú necesitas ¿qué? Para jugar tenis. And number 8. In ice hockey, players wear gloves, helmets, and they used to play the game. No sé cuál es la respuesta, pero bueno, estas son las palabras que ustedes deben de utilizar para completar en las líneas en blanco. Siguiente ejercicio, escucha y enumera las imágenes. Tenemos la imagen A, la imagen B, la imagen C y la imagen D. Nosotros debemos de poner mucha atención al audio. Aquí sí voy a mover mi cabeza para arriba. Vamos a poner mucha atención al audio y vamos a enumerar del 1 al 4 según la descripción. ¿Listos? Are you ready? No, I said, are you. No, no es igual. Number 1. 1. It's one of the most dangerous sports in the world. 2 teams play this sport. Each team has 6 players. The players wear helmets, gloves, and pads, and they play this sport on ice. 2. It's dangerous sport. 6 players. They wear helmets, gloves, and they play on ice. Which one? Number 2. 2 teams play this sport. Each team has 6 players and they stand on each side of the net. The players need a big white ball to play. 6 players. And each team have 6 players. And each team is in one side of the net. En un lado de la red. Equipo 6. Ya me perdí, quizá. They play this sport on the beach too. They play the sport on the beach. Pueden jugar, este deporte lo pueden jugar en la playa también. Entonces, si lo pueden jugar en la playa también, ¿dónde más lo pueden jugar? 6 deportistas por cada equipo. Cada equipo está de un lado de la red. ¿Qué deporte es? 3. It's one of the most interesting sports. 2 teams play this sport. Each team has 11 players. The players wear helmets, gloves, and pads. They use a bat to hit the ball. They wear helmets, gloves, and a bat. And they use a bat. 4. You do this sport in a pool. 1. It's one of the most dangerous sports in the world. 2 teams play this sport.
Each team has 6 players. The players wear helmets, gloves, and pads, and they play this sport on ice. 2, 2 teams play this sport. Each team has 6 players, and they stand on each side of the net. The players need a big white ball to play. They play this sport on the beach, too. 3, It's one of the most interesting sports. 2 teams play this sport. Each team has 11 players. The players wear helmets, gloves, and pads. They use a bat to hit the ball. 4, You do this sport in a pool. You can do it alone or with other people. You have to wear a bathing suit and a special cap for this sport. Bathing suit. Un special cap. Special cap. Un gorro especial. Y listo. Chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que hayan visto el video hasta el final. Me despido de ustedes. Soy el teacher Aarón. Cualquier duda, cualquier comentario, pueden mandarme un mensaje de WhatsApp. Recuerden, los 4 trabajos de esta semana se envían en un solo correo. Sí, 4 trabajos, porque el día viernes no hay clases. Resulta que el día viernes es el día más importante del año. Bueno, en mayo sí lo es. Del año no estoy seguro. Creo que se pelea con Navidad y probablemente con Halloween. Pero el viernes es uno de los días más importantes de todo el año. Escriban por favor en la caja de comentarios qué se festeja el día viernes. Y si hay muchos comentarios, yo creo que voy a tener que regalarles un punto extra para el examen. Por lo pronto, envíen los 4 trabajos de la semana en un solo correo. Esta vez no los voy a calificar el viernes porque el viernes no voy a trabajar, no voy a hacer nada. Voy a calificar hasta el sábado, así que tienen un día extra para mandar los trabajos. El sábado tristemente sí tengo clases en la universidad, pero lo voy a calificar el día sábado. Vale la pena. Es el mejor día del año, ¿cómo voy a trabajar ese día? Cuídense mucho, los quiero mucho y los extraño también. No olviden, por favor, lávense las manos, gel antibacterial y sobre todo, no salgan de casa. No lo hagan. Adiós.